milagro que Dios obró a favor del rey de Israel, cegando al ejército enemigo. El acecho del ejército sirio cedió, pero no por mucho tiempo. Eso íbamos a deducirlo con haber leído un poco. Ahora, una vez más, arrecia en contra del rey de Israel, esta vez propinándole un sitio militar. Esto desencadenó una hambruna nunca antes vista en Israel. Si usted nunca escuchó la expresión sitio militar, no es extraño. En realidad es una frase propia de logística de guerra. En simple español es un bloqueo. La idea es: nadie sale y nadie entra, que se mueran de hambre. Y en efecto, así sucedió. La gente empezó a morir. Estaban dispuestos por la hambruna a comer casi cualquier cosa. Imagine, la cabeza de un asno llegó a costar 80 piezas de plata. Eso era una fortuna antes y lo sigue siendo ahora. Y el asna no era carne comestible, muchísimo menos la cabeza de un asna. Pero no había otra cosa que comer. Algunos estaban comiendo estiércol de aves. Y todo eso fue la antesala del canibalismo. Sí, estoy diciendo, para sorpresa de todos nosotros, Israel, el reino del norte, en una parte de su historia, fueron caníbales. Horrendo siquiera decirlo. Debo hacer un paréntesis a la historia y decir que desde donde yo lo veo, las condiciones que esa gente estaba viviendo son muy parecidas a las condiciones espirituales en que nuestra sociedad hoy vive. Estoy diciendo que ellos tenían hambruna física, nosotros tenemos hambruna de moralidad. Tenemos hambre y sed de una mejor vida espiritual en nuestro derredor. Es que digo, el sistema religioso que está alrededor nuestro, la gente come y escucha casi cualquier tontería, la aplauden, y claro, es lo que quieren oír. El resquebrajamiento familiar está llegando a límites inimaginables. Padres que abusan, infidelidad, tanto de hombres como de mujeres, casi en el mismo índice. Hijos en rebelión, ingratos, homosexualismo, 10 cosas más que yo creo que nadie me juzgaría de yo ser sensacionalista si digo que estamos sufriendo una hambruna espiritual horrenda, o si prefiere llamarlo, estamos viviendo una inmoralidad como nunca antes. Bueno, en ese contexto, nuestro estudio de hoy se titula Hambruna espiritual. Vayan a Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. No deben ponerse de pie, leeré apenas 1 o 2 versículos. Capítulo 6, segundo libro de Reyes, vamos hasta el verso 24. ¿Lo encontraron? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, dice el verso 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército
subió y sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos tu guía, que hables a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Pasearse por el muro era una rutina de un rey cuando se veía sitiado militarmente. Era rutinario que llegara al muro y como una especie de atalaya intentara saber la condición de ese cerco militar. Lo que no era rutinario es la vivencia que este hombre tuvo con una mujer gritando y exigiendo justicia. Yo creo que el rey debió pensar, pero que está loca. ¿A quién se le ocurre pedir justicia intramuros si estamos sufriendo un bloqueo militar? Todos estamos pensando en lo que ese ejército hará en contra de nosotros, pero va más allá de lo que usted y yo pudiéramos imaginar. Escuche esto. La mujer gritó al rey: ella es mi compañera. Estuvimos de acuerdo que íbamos a comer a mi hijo y que luego, cuando no hubiera más comida, nos comeríamos a su hijo. Resulta que ahora ella ha escondido a su hijo. Quiero justicia. Y yo me sorprendo. ¿Qué tan profundo habían llegado en cuanto a inmoralidad? Ella no estaba lastimada por la muerte de su hijo. Estaba lastimada porque su compañera la había traicionado. No le preocupaba tampoco la muerte de otro niño. Le preocupaba que la habían engañado. ¿Qué tan bajo una persona puede llegar? ¿Qué tan profunda la inmoralidad de una sociedad? Bueno, una vez más, juzguen ustedes si yo soy amarillista. ¿Hago mal en hacer un paralelismo y decir que nuestra sociedad no tiene mucho que envidiarle? Porque ¿cuántos niños están en la calle que no tienen que comer ni tienen quien cuide de ellos? ¿Cuántos niños están siendo abusados por sus padres en cualesquiera áreas? ¿Acaso eso no es parecido a que se comían a los niños? O debo decir, ¿no es peor? Mi hija de 6 años el otro día preguntó dónde estaba la mamá de su amigo, porque su amigo le dijo que él no tenía papás. Mi esposa y yo y su hermano intentamos en el carro explicarle. Ella bloqueó la conversación porque quisimos decirle, bueno, su amigo, nosotros le conocemos, es parte de la organización de la iglesia. Tu amigo no tiene papás, por eso tenemos el privilegio como iglesia de cuidarlo. No, yo quiero saber de su mamá, dijo. Después de que mi esposa respondió algo, ella bloqueó la conversación y creo que lo que nos estaba diciendo es, no quiero saber. No puedo creerlo. No puedo aceptar, siendo una niña, que no haya papás para mi amigo. ¿Acaso estoy haciendo mal entonces al comparar?
el desinterés de una sociedad? ¿Hago mal en poner en paralelo que tenemos 700 u 800 niños a quienes queremos llegar un regalo en esta Navidad en las misiones que esta iglesia atiende? Y que ya casi 3 semanas atrás animamos a que nos involucráramos y trajéramos un regalo. ¿Cuántos cree que hemos recibido? No hay ni 20. No estoy preocupado ni me estoy quejando. Yo sé que si eso no cambia, voy a la junta directiva y les ruego que hagamos una partida fuera de presupuesto para eso y que nos la arreglemos el otro año. Pero no puede ser que mi indiferencia sea tan grande. Bueno, sí puede ser. Sí puede ser que hay personas que viven para sí mismos y ni en broma van a comprometerse en un ministerio para servir a otros. ¿Cómo van a hacer eso? Si eso de comprometerse significa esfuerzo, significa que alguien puede juzgarme o criticarme indebidamente, eso significa que tengo que dedicar tiempo de mi tan apreciada vida. Jesús sí tuvo que sacrificar su vida por amor a usted y a mí, pero usted no puede sacrificar, ni yo tampoco, 1 hora a la semana para servir a personas necesitadas. ¿Soy yo exagerado? Pero sigue la historia. Cuando el rey de Israel escuchó la historia, se enfureció. No dice esto, en casa ustedes leerán verso a verso, pero es como si el rey habría dicho: esto es el colmo, no puede estar pasando esto en mi gobierno, en mi reino. Así es que ahora mismo yo voy a poner un alto a esto. ¿Y saben qué concluyó? Llamó a uno de sus príncipes y dijo: ¿dónde está Eliseo? Es decir, el profeta de Dios. El príncipe dijo el sitio, dijo: hoy quiero su cabeza. Él es el culpable de esto. Pero rey, pare un rato, esto tampoco lo dice la Biblia, ahora es una conversación entre él y yo. ¿Qué está haciendo? Recuerda que meses atrás Dios obró un milagro increíble a través de Eliseo. Sí. Bueno, ¿recuerda que usted dijo que ese era el profeta de Dios? Sí. ¿Usted sabe que un profeta es solo un vocero de Dios? Sí. Bueno, y entonces, ¿por qué quiere su cabeza? ¿Por qué lo está culpando? Creo que ese rey me diría: ¿a alguien tengo que culpar? Bueno, entonces, si quiere culpar a alguien, ¿por qué no empieza responsabilizando a Dios? Porque Dios fue el que envió a este vocero a decir que no iba a haber comida aquí debido a su pecado. Luego, si no quiere responsabilizar a Dios, ¿por qué no se responsabiliza usted mismo? No, usted quiere seguir la tendencia de nosotros los mortales, de querer culpar a los demás por nuestros propios errores y por las adversidades que nos golpean. Y vaya que los profetas, o en este caso los predicadores, siempre aparecemos en una lista preferida de los que no quieren culparse a sí mismos. Les voy a contar un detalle curioso. Si usted se encuentra en la calle, en un supermercado o en un banco, personas que antes se congregaron aquí y no lo hacen más, escuchen mi augurio. El 80% de esas personas, pregúntele usted, ¿por qué se fue de la iglesia? El 80% de esas personas me van a culpar a mí.
El otro 10% va a culpar al que canta. El otro 9% va a culpar. A ver, ¿a quién culpo ahora? Estoy diciendo ejemplos más nuestros. Ahora véalo así. Olvide la iglesia, vaya más bien a una familia y usted se topa con un hombre que está siendo infiel a su mujer. Y usted le pregunta, pero vamos, ¿por qué estás engañando a tu esposa? No, yo no la estoy engañando. Ella me empujó a esto. Mi esposa es la culpable. No me atendía, no me cuidaba. Yo terminé cayendo con esta otra. Es más, la otra me ha enredado. Hey, pare allí un momento. O sea que usted no es culpable de nada en ese adulterio. Yo soy la víctima, pastor. Pregúntele a la infiel. Igual. Pero señora, en una sociedad tan machista como la nuestra, ¿cómo es que usted terminó enredada en ese adulterio, engañando a su esposo? No me siento responsable. Una mujer es como una rosa. Si no se le cuida, si no se le pone abono, agua, se marchita. Pastor, yo estaba marchitada ya. Pero llegó ese otro hombre, empezó a darme piropos, a hacerme sentir mujer, me devolvió la vida. Total, no tiene culpa. Y si usted le pregunta a un hijo que está en malos caminos, que está en alguna adicción o cosas parecidas, pero ¿y por qué estás haciendo eso? Es culpa de mis padres. Ellos en la iglesia son una pantomima religiosa. Todo esto es porque yo nací en un hogar disfuncional. Es porque yo soy hijo de un matrimonio resquebrajado. Es curioso. Creo que el mismo diablo se quejaría en una corte diciendo, ya basta, hasta a mí me culpan estos humanos de todo. Igual estaba ahora este. Él no era culpable de nada. Había que cortarle la cabeza al profeta. Y todo esto no es más que una forma de decirme a mí mismo y quizás decirle a algún otro de ustedes, nada de lo que está pasando es su culpa. De veras usted es la pobre víctima. Usted es la oveja número 101 que se perdió en el rebaño. ¿De veras, hermano o hermana, no tiene nada de cabra usted? ¿Es una ovejita indefensa, inocente? Bueno, ayúdenme, enriquezcan el estudio y sugiéranme, no a mí, sino que al rey de Israel, qué es lo que debía haber hecho. El rey de Israel lo que dijo es, arránquenle la cabeza al profeta. ¿Qué es lo que debía haber hecho? Sugieran. Uno a la vez. Bueno, vamos a cortarle la cabeza al profeta porque ustedes no quieren sugerir nada. A ver, allá atrás, hermano. Después voy para allá, hermana Cinia. Hermano. Consultar al profeta. ¿Qué puedo hacer? A ver, hermana Cinia. ¿A quién? Pues sí, pero en ese caso,
al profeta. ¿Alguien tiene otra idea de lo que podía haber hecho? Sol. Nada. Había que ir al profeta. Todos están en común acuerdo que lo sabio que el rey debía haber hecho es ser humilde. Tiene una idea extra, Ángelo. Ok, pero ¿qué tenía que hacer? No, igual entonces que ellos, ir a pedir a Dios ayuda, en este caso a través de ese predicador, porque en esta historia el predicador era el que estaba ministrando al Señor. Bueno, si todos estamos en común acuerdo que lo que el rey sirio, el rey de Israel tenía que hacer era ser humilde, pedir perdón por sus propias culpas y pedirle ayuda a Dios en oración a través del profeta, les pregunto, ¿no creen que eso es también lo que tendríamos que hacer en nuestra propia vida? ¿O también soy exagerado? ¿No cree que en lugar de estar culpando a su mujer, debería pedirle perdón a Dios, a ella, y en forma humilde preguntarle a Dios, ¿qué hago ahora, Señor? Porque estoy viviendo en una hambruna moral. ¿No le parece a usted, joven, que ahora que ya se volvió adicto y se enredó en algo, ¿no cree que eso es lo mejor que podría hacer usted, chica? Mire, la última vez que su menstruación no venía, ¿recuerda que usted de rodillas dijo, Señor, perdón, hoy sí voy a corregir mi vida? Bueno, vuelve a suceder. Y en lugar de buscar el consuelo espiritual y la ayuda y el compromiso, cuando alguien la confrontó, dijo que nada de eso hubiera pasado si su mamá hubiera sido una buena mamá. Total, es culpa de su mamá también. A ver cuándo dicen que también es culpa de la iglesia porque no tiene un programa de educación sexual. ¿No habría sido mejor ser humildes, pedir perdón al Señor y decirle, Señor, ¿qué debo hacer ahora? Eso fue lo que hizo esa otra chica que ahora viene a mi mente, cuando llorando, desconsolada, me dijo, pastor, no está más en la iglesia, por eso puedo decirlo libremente, jamás creí que yo podía caer en un caso de lesbianismo. Ahora no sé cómo arrancarme eso de mi corazón. Bueno, para bendición de ella sí buscó a Dios en actitud humilde. Dijo al principio de la plática, antes culpaba a mis papás porque ellos me descuidaban mucho y ellos son divorciados. Pero ahora sé como una mujer adulta que esto es culpa de mi pecado. Yo no gano nada, dijo, en seguir culpándoles a ellos. Mi vida es la que está destruida. Bueno, quiera Dios que esta noche, en distintos casos, ejemplos, haya gente humilde, que regresemos a casa y digamos, Señor, es mi culpa.
Y yo me pregunto, ¿cómo se las arregla el enemigo para hacerle creer a la gente que todo va bien? Porque mire, ya se habían acostumbrado a pagar 80 piezas de plata por la cabeza de un asno. O sea, ya estaban acostumbrados a comer asnos. ¿Cómo es posible que si habían llegado hacia ese profundo agujero, no se volvían a Dios? Es lo mismo que me digo yo ahora, ¿cómo es posible que si yo estoy yendo por un abismo, no me vuelva a Dios? Desde el chico de 18 años que por su inexperiencia está cometiendo esos errores, hasta el viejo de 60, 70 o más, que menos excusas tenemos. De hecho, por ser mayores. Pero se las arregla fácil. El enemigo para hacernos creer que todo va bien. Es más, les citaré esto como ejemplo. Creo que fue en la época de los 60 que los iracundos se pusieron de moda. Entonces aquí hay un montón de jóvenes que no saben qué es eso. Me dirá quiénes son esos que tienen ira profunda. Es un grupo de música romántica de los 60 o 70. Estuvieron la semana anterior en un concierto, en un restaurante bellísimo, con una vista tremenda. Entonces les pregunto, si yo invito a algunos, o quiero convencer a una persona de que me acompañe y vayamos a ese concierto y comamos y disfrutamos, les pregunto, ¿creen que me va a costar trabajo? De hecho, alguno de ustedes está a punto de decirme, lléveme a mí. No me va a costar ningún trabajo. Pero si yo invito a alguno de ustedes a que me acompañe a la misión el próximo domingo, en lugar de irse a dormir después del culto, si es que viene, ¿va a ser fácil convencerle? ¿Se dan cuenta que yo no exageré nada? El diablo se las arregla para hacernos creer que todo va marchando fabulosamente en nuestra vida, cuando no es así. Pero en fin, es la relación entre usted y Dios. Yo solo soy el inútil predicador que me debo predicar a mí mismo, diciéndome, todas estas historias han quedado escritas para que nos volvamos a Dios. ¿Usted y yo nos vamos a volver? Usted decide. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ella me ha ministrado esta noche. Perdóname por lo mal que hago.